Muy buenos amigos, ha llegado la nieve a China. ¡Vamos! ¿Pero a dónde va esta mujer? En fin, hoy os vamos a enseñar la transformación invernal de una aldea llamada Anzuen, algo así como la aldea tranquila. Pero para que apreciéis mejor el cambio, antes vamos a ver algunas tomas que grabé hace apenas mes y medio, cuando vinimos de excursión aprovechando un día soleado. De hecho, este lugar es bastante conocido en nuestra zona porque tiene un ascenso de montaña con un paisaje un tanto agreste que me recuerda un poco a algunas áreas de la saga Dark Souls, aunque con cierto aire asiático, claro. Aquí los fines de semana llegan cantidad de amantes de la naturaleza deseosos de triscar cuesta arriba cuales cabras montesas, inmortalizando la magia de cada salto de agua y apurando el aliento para llegar cuanto antes a la cima, pues allí les espera la codiciada vista de estas metasecuoyas coloradas y su bello contraste con el verde del estanque y el azul del cielo. No en vano, aunque todos conocemos los problemas de contaminación de China, lo cierto es que este país cuenta con una larga tradición literaria y artística dedicada a la naturaleza, y yo estoy seguro de que esa faceta de los chinos va a resurgir con mucha fuerza en los próximos años. Como es de comprender, la mayoría de los visitantes que suben hasta aquí pasan por la adyacente Anzuen como si nada, pues para ellos no es más que otra pequeña aldea de bambú sin demasiado misterio. Pero para un demonio blanco como yo, este lugar está lleno de cosas interesantes como por ejemplo los lemas pintados en las paredes como este que dice: todo el pueblo manos a la obra para llegar a un nuevo auge de la reforestación. También vemos murales que reivindican la importancia de los talentos folclóricos, sobre todo del área de la artesanía, y este otro en el que un señor anima a uno de estos talentos a que salga de su situación marginal y transmita sus conocimientos a la sociedad antes de que desaparezcan. Estos lemas y murales han venido a sustituir a aquellos pintados durante la Revolución Cultural, cuyos mensajes precisamente tuvieron mucho que ver con el hecho de que las personas con ciertos saberes prefiriesen pasar desapercibidas. También me gusta mucho observar la mezcla de estilos arquitectónicos tradicionales y modernos que se da en este tipo de pueblos, donde cada uno construye o renueva su casa como puede y como le apetece. Además, en sus portales uno se puede encontrar todo tipo de herramientas y productos curiosos, como estos cubos con nabo puesto a secar o estas bandejas con tortas de boniato, un tubérculo de lo más popular en todo el país. Pero con lo que más disfruto sin duda es observando la rutina de sus habitantes, cuyo modo de vida puede ser bastante duro, aunque aquí por lo general no existen las prisas y todo se hace con cierta dosis de parsimonia. Además, también hay muchos momentos para el descanso, para los juegos y para charlar tranquilamente con los vecinos bajo el sol del invierno. Obviamente, la llegada de la nieve interrumpe muchas de las actividades al aire libre y además tiene un efecto muy curioso que veréis mejor en la parte musical del final y que consiste en hacer que los bambúes se doblen por el peso del agua congelada en sus hojas. Es más, aquella tarde Lele y yo fuimos prácticamente los únicos que andábamos por la calle divirtiéndonos y haciendo un poco el tonto. Bueno, también salieron unos cuantos perros a saludarnos o a avisar de la llegada de un extraño forastero, entre los que había alguno que veía la nieve por primera vez, pero por lo demás todo estaba sumido en una calma que realmente hacía justicia al nombre de la aldea. Ahora bien, el hecho de que los bosques y las huertas estuviesen cubiertas de un manto blanco no impidió que algunos siguiesen trabajando a la intemperie, por mucho que el frío invitase a regresar al interior del hogar y no salir hasta que se fuese la nieve.